No, vamos a abordar esto, que es un tema que está hoy en el centro de la escena. Santiago Trigo es ingeniero informático. Santiago, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber accedido a esta conversación. Contanos un No, por poco, favor. se viene instalando muy fuertemente en el centro de la escena, en el debate que se generó a partir de la PASO del domingo próximo pasado, la idea de un fraude informático. Ujú. Eh, ¿Cuál es Bien, el marco, diría, de realidad desde el conocimiento de la ingeniería informática de que esto pueda haber ocurrido? bien. Primero hay que aclarar una cosa. El fraude no se puede dar en un escrutinio provisorio, porque no tiene validez legal. O Ujú. sea, el que tiene validez legal es el definitivo, que lo realiza la justicia electoral, y lo que se hace es contar las actas de escrutinio que tiene cada urna, ¿sí? Sí. Así que la palabra quizás fraude en esta parte del escrutinio provisorio hay que quitarla, no puede haber fraude. Lo que sí podría haber es una manipulación de la información, ¿sí? Ujú. Que eso podría hacer que se deslegitime las elecciones por el hecho de que nosotros estamos con una idea en la cabeza de un posible resultado durante a partir del domingo en este caso por las 10:30 de la noche, hasta que la justicia electoral da el definitivo, y si esos resultados varían en gran medida, podría generar problemas. Pero lo que vale es lo que hace la justicia electoral con el escrutinio definitivo, Ujú. que para tener en cuenta, a partir de 48 horas, ¿sí?, pueden empezar a realizar ese escrutinio definitivo y tienen tiempo hasta 10 días corridos para poder dar el resultado. Se estima que alrededor del 20 de agosto aproximadamente van a tener los resultados completos del escrutinio definitivo. Ujú. Bien, ¿por qué se instaló esta idea de un fraude electrónico? Es paradójico porque se instaló una idea de fraude electrónico de los dos lados. O sea, Claro. primero, la oposición antes de las PASO, ¿sí?, tratando de dar fraude electrónico porque la utilización de la empresa que se contrató, tanto para el software de la transmisión del telegrama, como la empresa que es la misma para esa recepción del telegrama en el centro de escrutinio y el conteo provisorio, ¿sí?, era una empresa con antecedentes bastante complicados a nivel global en cuanto a su participación en elecciones, ¿sí? La Sí. empresa se llama Smartmatic, y es una empresa que tanto en Filipinas, El Salvador, Venezuela misma, es una empresa que tiene origen en Venezuela, ha tenido grandes problemas en cuanto a las elecciones, ¿sí? Problemas, por ejemplo, de error en carga de datos, se ha demostrado que se ha manipulado algún tipo de sistema, ¿sí?, en todas las elecciones que ha participado. Ajá. Por eso es que, y además que el software que se realizó para estas elecciones en particular, tuvo grandes problemas. Todo Ajá. esto antes de las PASO. Sí, sí. ¿Cuáles fueron esos problemas en particular? Bueno, el software que se contrató a Smartmatic para la transmisión del telegrama, hay que aclarar eso. Antes, en las elecciones pasadas, los telegramas junto con las urnas, los bolsines, las actas de escrutinio, eran retirados por el agente del correo en la escuela, los llevaba a la oficina más cercana del correo y desde ahí se transmitía el telegrama, ¿sí?, al centro de escrutinio provisorio. Hay que aclarar que el telegrama es el único documento utilizado para el escrutinio provisorio y nunca Mm. se transmite de forma física hacia el centro de escrutinio provisorio, ¿sí? El telegrama siempre se transmitió de forma telegráfica o telemática, depende, puede Mm. ser, se le dice telegrama porque se transmitía vía telégrafo antes y luego se empezó a transmitir por fax. Bien, entonces el único documento utilizado para el escrutinio provisorio es el telegrama. Ahora, este software contratado por Smartmatic tenía una ventaja fundamental, era que el telegrama se transmitía desde la misma escuela, con Ujú. lo cual eso es un punto a favor. ¿Por qué? Porque los fiscales partidarios podían controlar y garantizar el momento exacto de esa transmisión del telegrama al centro de cómputos, ¿sí? Con lo cual eso era un punto a favor. Se realizaron varios simulacros de este nuevo software y se detectó justamente que esta ventaja de la que estamos hablando no era tal. ¿Por qué no era tal? Porque el telegrama, al ser transmitido de la escuela, una vez recepcionado en el centro de escrutinio provisorio, se transformaba por otro archivo. Ujú. Entonces esta ventaja o lo que se podía garantizar la trazabilidad del documento se perdía porque sí,
se recibía un archivo y se transformaba por otro, ya el fiscal que vio la transmisión no estaba seguro que lo que se utilizaba para contar era exactamente el mismo archivo. Bien, hasta ahí vamos más o menos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasó también? La Cámara Nacional Electoral, en su acordada número 3 del año 2017, dice que el software y todo lo utilizado para el escrutinio provisorio debe ser entregado 30 días antes de las elecciones. Hay que aclarar que el escrutinio provisorio está a cargo de la DINE, que es la Dirección Nacional Electoral, que corresponde al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo. Bueno, este plazo se incumplió. Estábamos a 3-4 días de las PASO, ¿sí?, de la semana pasada, y la DINE no había entregado el software de escrutinio provisorio. La justicia electoral intimó a la DINE para que haga la entrega, ¿sí?, y lo entregó al software, pero cifrado. Es decir, ¿qué quiere decir cifrado? Que no se puede ver cómo está hecho, porque para poder verlo se necesita la clave de cifrado, y los únicos que tenían la clave eran Correo Argentino y Smartmatic. Entonces, estamos al día de hoy sin la entrega del software. ¿Qué es lo que pasa cuando no se entrega el software a la justicia electoral y a los partidos políticos? No se audita. Y si no se audita, no se conocen las fallas o posibles fallas. Entonces, por todo este contexto, la oposición, los diferentes partidos políticos de la oposición, habían planteado un recurso de amparo para que no se utilice el software de Smartmatic en las elecciones. Porque al no conocer cómo funcionaba, era imposible poder determinar si podían existir fallas o posibles manipulaciones del sistema. Bueno, entonces, desde ese punto, la oposición pudo hacer este recurso de amparo. A raíz de esto, la jueza Servini lo que determinó es, no podemos dejar de usar Smartmatic porque estamos a 3 días de las elecciones. Si dejamos de usar Smartmatic, no podemos seguir improvisando como viene hasta ahora este software, que ya estaba improvisándose bastante, porque la licitación, la contratación del software se fue a partir de diciembre o noviembre del año pasado, y el desarrollo de un software con esta criticidad claramente no se puede hacer en 8, 9, 10 meses. Que eso también es lo que se criticó. Otra de las cosas que se criticó es que en el último simulacro, tanto los agentes de Smartmatic como los del gobierno dijeron que el software no estaba terminado. ¿Qué quiere decir que el software no está terminado? Es decir, que la única prueba final que tuvo el software fueron las PASO. Porque el último simulacro fue el 20 de julio, si no me equivoco, y directamente ya el 11 de agosto se probó el software final, ¿sí? Con lo cual eso también está mal. No se puede probar un software final el día de la elección, en este caso. O sea, no se puede poner en producción, se le dice un software, ¿sí?, cuando se pone a funcionar sin haber tenido pruebas. A ver si me permitís, ¿quiere decir que nos usaron de beta tester, digamos, para decirlo de alguna manera? Y pongámosle que sí, pero eso porque se desarrolló en tan poco tiempo el software que no dieron, justamente, perdón la redundancia, no dio el tiempo para realizar las pruebas que debería haber necesitado el software, porque tiene una criticidad enorme. Entonces, nosotros lo que estábamos diciendo desde lo de la seguridad informática es que lo que no se garantizaba con este software era la transparencia y la trazabilidad de lo que se hablaba. Entonces, a raíz de todo este contexto, vuelvo a repetir, es que la oposición dictaminó este recurso de amparo. La jueza dijo, no puedo sacar Smartmatic porque no tenemos otra cosa para utilizar para el escrutinio provisorio. Entonces lo que dispuso es poner veedores de los diferentes partidos políticos, llamados fiscales electrónicos, en el centro de cómputos, que estaban en Barracas y Monte Grande, en Capital, ¿sí?, para el día de las elecciones poder ver cómo esos telegramas llegaban al centro de escrutinio y poder ver cómo se estaban utilizando para el conteo. Bien. Ahora, ¿qué pasó después? O durante, ¿sí? Durante las PASO, ese día, el software, la transmisión del telegrama desde la escuela, en general funcionó bien. No hubo grandes problemas o fallas de transmisión de ese telegrama desde la escuela hasta el centro de cómputos, ¿sí? Más o menos son, si no me equivoco, son alrededor de 100.000 telegramas, porque son 100.000 mesas en todo el país, ¿sí? Así que es alrededor de esa cantidad. Bien, ¿qué es lo que falló el día de las PASO? Justamente el sistema que se le había dado a estos veedores informáticos o fiscales electrónicos de diferentes partidos para poder ver cómo llegaban esos telegramas. No sé si vieron las noticias, pero en algún momento dijeron se cayó Smartmatic o se cayó el sistema. Bueno, lo que se había caído era el sistema
donde los fiscales podían ver el ingreso de los telegramas, pero no se había caído el sistema de conteo ni de recepción de telegramas, sino lo que se había caído era ese acceso particular a los fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que había dictaminado la jueza, que era que los fiscales pudiesen garantizar cómo llegaban esos telegramas y cómo se contaban, eso no se pudo cumplir porque justamente los fiscales no pudieron ver eso porque el sistema no funcionaba. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado final de lo que pasó el domingo? Es, el sistema en general anduvo bien, lo que no anduvo es el acceso a los fiscales. Luego del domingo empezó la idea de fraude electrónico, pero al revés. O sea, la gente empezó a decir que, si uno buscaba en Twitter, por ejemplo, había un hashtag que era fraude K. Entonces ¿cómo va a haber fraude desde la oposición si el sistema que ellos tenían de acceso no anduvo? ¿Sí? Entonces, lo que decían es que los telegramas, en algunos casos, podrían haberse cargado con cero. Sí. Que eso es posible, ¿sí? Muchas veces cuando el telegrama es una imagen, se transmite una imagen. Sí. Cuando ese telegrama no se puede ver, ¿sí? Se lo marca con cero porque no se entiende, está cargado a mano, ¿sí? El telegrama es una fotocopia donde la autoridad de mesa completa a mano los números de cada partido, los votos que ha obtenido. Cuando ese número no se puede leer, ¿sí? Muchas veces se lo completa con cero. El problema del software en general fue este completado con cero, porque lo ideal hubiese sido que el telegrama, cuando no era ilegible, no se podía contar, se marque con un asterisco, no con un cero. Porque ¿qué hacía el cero? El cero lo que hacía era que el porcentaje, ¿sí?, de telegramas escrutados sumaba, pero lo que no sumaba es la cantidad de votos. No sé si me explico. Si yo pongo un telegrama con cero, lo que pasa es que para el porcentaje total de lo que es cantidad de porcentaje escrutados, sí va a sumar, pero no me va a sumar para el partido porque lo estoy cargando con cero. Entonces, lo que hubiese sido lo correcto es marcarlo de alguna otra forma y no con cero, para que ese porcentaje total de lo que es el conteo no hubiese sumado y ese telegrama no se cuente como escrutado. Eso es lo que va a determinar ahora el escrutinio definitivo. Pero ¿qué pasa? Hubo de los dos lados, según lo que pudo recabar, fueron 2.900 telegramas cargados con cero para Juntos por el Cambio y 2.700 para el Frente de Todos, con lo cual sigue siendo parejo eso, y vamos a ver el escrutinio definitivo, pero ya han salido notas en los medios en los que dicen que en Misiones, Entre Ríos, no ha habido diferencias en cuanto al resultado final, o la diferencia habría sido de medio punto entre lo que dice el provisorio y lo que dice el definitivo. Acá un colega me está pasando, me dice, tengo varios telegramas donde la lista de Macri quedó en cero en Mar del Plata. Sí, exactamente. En total, a nivel global, sí, a nivel nacional, es como te dije antes, fueron 2.900 para Cambiemos, contados con cero, y 2.700 para el Frente de Todos. Bien. ¿Sí? Eso es lo que se pudo recabar a nivel nacional, que en total fueron alrededor de 2.900 telegramas cargados con cero para Juntos por el Cambio, mejor dicho, y 2.700 y pico para lo que sería el Frente de Todos. Bien. ¿Sí? En total, a nivel nacional. ¿Sí? Eso es lo que se ha cargado con cero. Lo que dice el acta de escrutinio es lo que está pegado en la urna y es lo que se cuenta. Y una cosa también para aclarar que es importante, en el escrutinio definitivo no se cuenta voto por voto, no se abre la urna y se cuenta voto por voto. Lo que se hace en el escrutinio definitivo es contar lo que dice el acta de escrutinio que está anexa a la urna. Si hubiese una denuncia particular de algún fiscal partidario o de algún partido político, esa urna en cuestión se la marca y ahí en todo caso, si hubiese diferencia, se abre la urna y se cuenta voto por voto. Pero tengan en cuenta que el escrutinio definitivo no cuenta voto por voto, ¿sí? Lo que cuenta es lo que dice el acta de escrutinio que tiene anexa. Bien, bueno, te agradezco la ilustración de un tema que está, bueno, absolutamente instalado en el boca a boca de la gente. Que tengas una buena jornada. Gracias por tu tiempo y la ilustración que nos has dedicado, Santiago. No, por favor, gracias a ustedes. Santiago Trigo, experto en informática. Es la hora 9, 1 minuto en el territorio nacional de la República Argentina.